Buenas noches, estimadas colegas. Buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy, ¿ya? Vamos a esperar unos 3 minutitos, por favor, para que vayan ingresando los demás. Por favor, ¿ya? Mientras voy registrando la asistencia. Profesora Melanie. Presente, Licen. Buenas Buenas noches. noches, profesora. Profesora Claudina. Presente, Licen. Profesora Guillermina. Presente, Licen. Muy bien. Profesora Jenny. Jenny. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Profesora María. Presente, buenas noches, licenciada, colegas. Profesora Betty. Presente, no podía abrir mi cámara, mini. Buenas noches. También en esta sesión nos está acompañando la doctora Aida, la coordinadora del grupo, ¿ya? Buenas noches, licenciada Aida. Muy buenas noches, estimada licenciada Ilenia Andia. Buenas noches, Licen. Qué gusto que nos acompañe en esta sesión. Bueno, informarle que estamos ya en la segunda sesión de la semana 2. El viernes tenemos otra sesión. Esta sesión está destinada para trabajar específicamente, compartirles las estrategias metodológicas para la elaboración de la guía didáctica, ¿no? Que es el producto de esta semana 2 del módulo 3. Licenciada Aida. Muy bien, estamos haciendo un seguimiento correspondiente a cada uno de los docentes para verificar el cumplimiento en sí de todas las consignas dadas en la plataforma. Un gusto, licenciada, de saludarle y muy buenas noches. Que tenga una excelente sesión. Muchas gracias, doctora Aida. Buenas noches, gracias, doctora. Bueno, vamos a empezar entonces, estimados colegas. Como hemos dicho, esta sesión va a ser más que todo para trabajar lo que son las estrategias metodológicas, ¿ya? Para trabajar un poco, compartirles, si bien ya el día de ayer hemos revisado lo que es la unidad temática 2 del texto académico del módulo. Bueno, ahí nos ha presentado algunas estrategias, ¿no? Hemos ido analizando, hemos ido un poco reflexionando sobre las estrategias que debemos implementar para los estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? En aula regular o en aula especial. Entonces, a partir de ello, también ha habido la solicitud de ustedes para poder un poquito comprender mejor sobre qué estrategia, sobre la estructura incluso de la guía didáctica que deben elaborar ustedes como producto de esta semana. Entonces, en base a ello, bueno, yo les voy a compartir dos modelos de guías. Si bien cada uno tiene su propia estructura de poder elaborar, ¿no? Lo que decíamos ayer, ustedes ya, especialmente los maestros de regular, con esto de la pandemia, la gestión pasada y este año también, muchos han producido mucho material, han elaborado guías didácticas, guías estratégicas para trabajar con la modalidad a distancia. Bueno, cada uno, como les decía, tiene su propia estructura, su propio formato de repente de cómo elaborar su guía, ¿no? En base siempre a las planificaciones curriculares que nosotros manejamos como maestros y maestras. Bueno, en ese entendido, vamos a empezar primeramente con lo que son las estrategias. Bueno, yo les voy a compartir pantalla para mostrarles un plan primeramente, ¿ya? Un PDC que desde mi experiencia como maestra yo he elaborado para estudiantes sordos, ¿no? Dentro del sistema alternativo y especial. Entonces, saben ustedes, colegas, que, bueno, los planes no tienen mucha diferencia entre regular y especial de repente en algunos elementos o en la estructura misma, ¿no?
Sin embargo, lo más importante es el del plan curricular, lo que son las estrategias, las actividades metodológicas que desarrollamos con cada planificación, con cada tema. Bueno, este es el tema. Por ejemplo, les voy a compartir de un tema que he trabajado en un centro de educación especial, ¿no? Cuando hacía la práctica con estudiantes sordos. Bueno, el tema que hemos trabajado en ese entonces, que había trabajado yo, era jugando con los verbos, ¿no? Los verbos en su terminación AR. Entonces, la temática que iba a abordar con este plan de desarrollo curricular, eran los verbos. A partir de ello, yo me he propuesto un objetivo, ¿no? Un objetivo que era promover la participación activa de los miembros de la comunidad. Ese es el objetivo del PCPI, como se maneja en educación especial, ¿no? Y los temas y contenidos que íbamos a trabajar eran los verbos. Bueno, este era el objetivo holístico que yo había planteado. Entonces, a partir de esta planificación, yo voy a compartirles una estrategia para poder trabajar con estudiantes sordos, ya a partir de esta planificación. Es importante que tomemos en cuenta siempre en nuestro plan de desarrollo curricular, ¿no? Lo que ayer me consultaban algunos, si van a elaborar a partir de un plan o va a ser de la planificación trimestral. Entonces, eso también viendo el tiempo, considerando también, priorizando los contenidos, las temáticas, ustedes ya eso tienen que definirlo, ¿ya? Entonces, el objetivo era fortalecemos el respeto y la colaboración entre compañeros, conociendo los verbos en su terminación AR, ER, en L1 y L2. Entonces, a través de esta planificación, yo estoy trabajando con el enfoque bilingüe, bicultural para los sordos, ¿no? Mediante el movimiento del cuerpo, el juego de verbos y las fichas de asociación dibujo-palabra, seña, ¿no? Para promover habilidades comunicativas dentro de la familia y la comunidad. Entonces, si se dan cuenta, dentro de mi objetivo holístico, perdón, está ya las estrategias que yo voy a utilizar, incluso los materiales, ¿no? Voy a trabajar los verbos, pero voy a trabajar mediante el movimiento, mediante la expresión, el juego de verbos, que es una actividad, que es una estrategia que voy a aplicar dentro de mi plan, dentro de mi clase, las fichas de asociación, dibujo, palabra y seña, ¿no? Para promover habilidades comunicativas lingüísticas en la familia y la comunidad. Entonces, a partir de ese objetivo, voy a desarrollar mi plan de desarrollo curricular, ¿no? En la estrategia metodológica, vamos a trabajar siempre con las actividades previas, ¿no? Que es el control de asistencia, la presentación del objetivo, el interactuar con los estudiantes. Bueno, entonces a partir de ello voy a trabajar primeramente en la práctica, en el momento de la práctica, voy a trabajar algunas series. Ustedes saben que el momento de la práctica es todo lo que debemos rescatar de los estudiantes, ¿no? Sus conocimientos previos, y a partir de la experiencia que tengan los estudiantes, sea con un material, o sea a través del contacto visual, a través de la percepción auditiva, o de cualquier otra experiencia que se les pueda brindar a los estudiantes. Entonces ellos van desarrollando todo lo que es los conocimientos, ¿no? Van produciendo conocimientos nuevos. Entonces el momento de la práctica es muy importante para trabajar también con los estudiantes sordos, ¿ya? Es muy importante. Entonces, como mi temática, como mi contenido en este plan son los verbos, entonces voy a primero iniciar con lo que son siempre rescatando sus conocimientos previos, ¿no? De los estudiantes, que conocen de los verbos, qué verbos conocen en lengua de señas boliviana. Entonces, a partir de ese recojo de información, voy a ir distribuyendo material, ¿no? Acá digo, por ejemplo, distribuyo fichas de palabras, señas, dibujo de los verbos de manera individual. Es importante, estimados colegas, que para los estudiantes sordos, el material tiene que ser de manera individual, ¿ya? Porque eso yo he comprobado con esta experiencia que les proporciona mayor seguridad, les da más interés, o sea, les motiva más al tener su propio material, les motiva a aprender, a esforzarse por aprender y realizar las actividades que se le pide dentro de la clase. Entonces, los materiales que vayamos a trabajar con ellos tienen que ser en lo posible de manera individual, ¿ya?
¿Y qué vamos a trabajar? Como hemos dicho en el objetivo, vamos a trabajar a través de fichas, ¿ya? A través de fichas donde va a estar la palabra, voy a trabajar verbos porque yo con un diagnóstico he identificado que mis niños de este curso, bueno, eran niños de primaria, no conocían los verbos, ¿ya? No conocían ni en LSB ni en castellano es modalidad escrita. Entonces, a partir de esa información que yo he recabado, voy a trabajar este tema, pero con estos materiales que van a tener palabra de los verbos, va a tener seña y va a tener dibujo, ¿no? Y se les va a brindar de manera individual. Observamos las fichas y practicamos la seña. Entonces, todo el momento de la práctica va a ser práctica. Primero van a observar cuántas fichas le voy a proporcionar. Unas fichas de seña, otras fichas de palabra y otra de imagen, ¿no? Donde puedan asociar la imagen con la palabra. Entonces, a medida que ellos van observando, van practicando las diferentes palabras que se les he proporcionado para los estudiantes. Entonces, también yo como maestra voy a demostrar de manera individual y práctica los verbos y las señas, ¿no? En este caso tendré que hacer, por ejemplo, la seña de trabajo, por decir, ¿no? Hemos trabajado la seña de trabajo, entonces la maestra muestra, ¿no? De manera individual la seña de trabajo, la seña, explica qué significa trabajo y muestra la imagen de lo que es trabajo, ¿ya? Entonces, por medio de las expresiones, del movimiento del cuerpo de los niños. Luego nos organizamos en grupos, los organizo a los niños en grupos y damos la consigna para jugar el juego de verbos. A partir de esta práctica que ellos han realizado en este momento de la práctica, de practicar las palabras, de observar la imagen, de conocer la palabra y el significado de esa palabra, entonces a partir de eso voy a organizar y organizo un juego donde ya en este juego van a participar los niños, ¿no? Porque ya en el momento de la práctica han aprendido ya algunas palabras, algunas señas de las palabras. Entonces, en este juego de los verbos, con el material preparado, por eso es importante, ¿no? Lo que les decía, tenemos que tener bastante material con los estudiantes sordos. Voy a hacer que ellos participen en el juego, ¿no? El juego va a ser más que todo de relacionar palabra, imagen y seña con los verbos, ¿ya? Y una vez que ellos hayan practicado, hayan jugado, hayan participado de este juego de los verbos, hay otros juegos más que he implementado en esta clase, ¿no? Todo relacionado al tema de los verbos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, he hecho el juego de asociación palabra-seña con verbos, asociación dibujo-palabra. Entonces, también he hecho un bingo de verbos, he hecho un bingo de palabras relacionadas también con los verbos, que les voy a mostrar en la guía que yo he elaborado. Les voy a mostrar eso posteriormente. Entonces, a partir de todas esas estrategias que yo he ido trabajando con los niños, que son práctica, la expresión, el movimiento, el reconocimiento, entonces a partir de ello ya los estudiantes, los niños han ido interiorizando la palabra, la seña y el significado de esos verbos, ¿no? Que he trabajado en esa clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, los niños escriben. Lo más importante también es la escritura. No solamente tenemos que practicar con los niños señas, ¿no? Porque si no, no estuviéramos aplicando lo que es el modelo bilingüe bicultural del sordo. Entonces, a partir de toda esa práctica que ellos han realizado, incluso la memorización, es muy importante con los niños sordos trabajar la parte de la memoria, ¿ya? Es muy importante porque a partir de la memorización, ellos van interiorizando lo que es el significado de las palabras, la seña y todo lo que conlleva ese proceso de aprendizaje, ¿ya? Por eso yo tengo una experiencia, por ejemplo, yo les daba las fichas, el material, y los niños llevaban a su casa. Entonces, al día siguiente, me acuerdo hasta ahorita, y un niño me dice, profesora, le quiero mostrar lo que he aprendido, me dice. Y él me empezaba a deletrear. A ver, yo le decía la seña de trabajo, digamos, ¿no? Trabajo, le decía, y él me deletreaba. ¿Y qué significa trabajo? Le decía, ¿qué significa? Explícame, ¿qué significa el trabajo? Entonces, el niño me iba explicando, mi papá trabaja, va en la mañana a trabajar, trabaja de carpintero, entonces así. Pero ya entendía el significado de la palabra trabajo, ¿no? Y ya sabía la seña. Entonces, al conocer esa nueva palabra, al tener una nueva palabra en su vocabulario, el niño ya era capaz
de poder escribir algunas oraciones simples. Entonces, con todo ese proceso que he ido trabajando con los niños, con otras temáticas más, no solamente los verbos, he ido trabajando, por ejemplo, familia, he ido trabajando lo que son saludos, he ido trabajando los números, he ido trabajando el cuento, por ejemplo. Entonces, son varias temáticas que he ido trabajando. Entonces, como producto de todo ese proceso de enseñanza, aprendizaje que he ido desarrollando con los niños, en esta clase de los verbos, he logrado demostrar que ellos puedan escribir, ¿no? Porque en cada clase, con cada temática, ellos aprendían nuevas palabras, aprendían nuevos significados, nuevas señas. Entonces, eso ha permitido que los niños tengan mayor vocabulario y eso también les permite poder leer y escribir. Entonces, siempre en las actividades y en las estrategias tiene que estar incorporado el tema de la escritura y la lectura de lo que los niños están aprendiendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá escribimos oraciones cortas con los verbos aprendidos en nuestros cuadernos. Un material, desde mi experiencia, yo les comparto esto, muy importante es el cuaderno. No debe faltar para un niño sordo el cuaderno, ¿ya? En el cuaderno es donde el niño va plasmando todo lo que va aprendiendo, las palabras nuevas que va incorporando a su vocabulario. Entonces, el cuaderno, por ejemplo, a mí me ha servido de mucho. Yo les he entregado, a cada niño les entregaba un cuaderno. Entonces, en ese cuaderno ellos en cada clase iban escribiendo y al escribir iban leyendo también, ¿no? En su lengua, iban leyendo. Entonces, ha sido un material muy importante trabajar, porque muchas veces, a veces pensamos, ya le he explicado en señas, ya sabe la seña de trabajo, ya me sabe decir en lengua de señas bolivianas una oración con este verbo, con el verbo, digamos, trabajar, pero lo más importante también es que escriban y puedan leerlo. Entonces, de esa manera es esta temática yo he ido trabajando, ¿no? Y en la teoría, como desarrollamos todos, ¿no? Este momento de la teoría, he explicado utilizando la pizarra, como les decía, ya es un material muy importante, la pizarra, imágenes, cuadros de verbos, las lotas de los verbos, las señas, diferentes acciones, ¿no? Reforzando lo que es la palabra, la seña, y el dibujo, ¿no? Utilizando el material del reloj, por ejemplo, este reloj es otra estrategia que he aplicado con los niños, ¿no? Y tengo todos los materiales, también les voy a mostrar el material del reloj, ¿no? De los verbos asociados con nombres, verbos con sus respectivas señas. Entonces, ya cuando ellos han adquirido el aprendizaje de la palabra, de los verbos, ellos iban relacionando. Por ejemplo, trabajo con la seña, ¿no? La palabra trabajo con su seña, la palabra correr con su seña. Entonces, de esa manera ellos iban trabajando, iban identificando, iban asociando lo que es palabra, seña y dibujo, ¿no? También ellos han participado en esta actividad del reloj como una estrategia también implementada en la clase. Y en el momento de la evaluación, a través de diferentes gráficos, a través de preguntas que yo les he lanzado de por qué es importante que ellos conozcan las palabras, los verbos. Entonces ellos también han ido reflexionando que eso les permite tener una palabra más en su vocabulario, que les permite escribir, que les permite conocer. Entonces hemos ido valorando la importancia de ese tema, ¿no? Del contenido y de ese aprendizaje. Bueno, y en la producción, para mí ha sido muy importante que ellos produzcan texto escrito. Eso era lo más importante. Entonces, elaboramos en hojas de cartulina tamaño carta con los dibujos representando fichas de asociación dibujo-palabra. Al margen de esto, ellos escribían en sus cuadernos. Entonces, el que escriban una oración, 10 oraciones, en cada clase yo les hacía escribir oraciones. Entonces, el que escriban para mí era un logro muy importante, ¿no? Porque ya me sentía, ya ellos escribían y ellos mismos se sentían contentos, se sentían felices porque ya podían escribir y podían leer lo que escribían. Entonces, a partir de este PDS, estimados colegas, yo he elaborado mi guía, ¿no? Bueno, a partir de este y otros PDCs que les voy a compartir ahorita. No sé si hasta ahorita tienen una consultita sobre el PDC. ¿Alguna consulta? Sí, una consulta, licenciada. Adelante, profesora.
En inicial y o sea, en regular, en el nivel inicial y primaria se trabajan los 4 campos. Sin embargo, en especial me parece que se trabaja de manera separada, ¿no? Las áreas. No sé si eso nos puede explicar. También se trabaja en especial, ¿no? De manera articulada, se va articulando los campos, ¿no? Pero dependiendo mucho también de la necesidad del estudiante, ¿no? Por ejemplo, antes nosotros trabajamos en ese entonces solamente el contenido, un poco priorizando la necesidad del estudiante, ¿no? Pero sí también se trabaja en especial articulando los campos de saberes y conocimientos, ¿ya? También se Ya. trabaja. Entonces también podemos hacer con una sola temática, como lo ha demostrado ahí, o también puede ser, si hay la posibilidad, articular las áreas, ¿verdad? Así es. Va a ser Sí, válido. ese es un sí, Ya. va a ser válido. Después les voy a mostrar otra experiencia, otro material donde sí se articula también los campos, ¿ya? Bueno, esta es mi guía que yo he elaborado a partir de todas las actividades, de todos los planes que yo he ido trabajando con los estudiantes, ¿no? Y la titulaba así, Guía Metodológica de Estrategias de Análisis de Palabras en LSB y Castellano para Estudiantes Sordos. Entonces, en esta guía ustedes van a ver que no tiene la estructura lo que nos pide, ¿no? Pero sí tiene ciertos parámetros en cuanto parecidas a la estructura que nos pide la plataforma. Entonces, yo le he colocado esta guía, le he colocado este nombre, perdón, a mi guía didáctica, ¿no? Guía metodológica de estrategias de análisis de palabras. ¿Por qué lo he puesto así? Porque al aplicar las estrategias hemos analizado diferentes palabras, hemos conocido diferentes palabras, hemos interpretado su significado de las palabras, entonces ha sido estrategias para analizar diferentes palabras que han podido ser incorporadas en el vocabulario de los estudiantes sordos, ¿ya? Entonces, esta mi guía tiene una presentación, bueno, en la presentación doy a conocer que para quiénes va dirigida mi guía, ¿no? ¿Qué contiene mi guía y para quiénes va dirigida, ¿no? Es para los niños, para los estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? Que tiene el propósito de brindar orientaciones metodológicas sobre la intervención pedagógica que se debe aplicar con estudiantes sordos, ¿no? Más que todo dentro del nivel primario. Esta guía está dirigida para trabajar con niños de primaria, ¿no? Trata de ayudar dando a conocer algunas estrategias pedagógicas que pueden ser implementadas en aula, como también pueden ser trabajadas en la familia y en la comunidad. Entonces, de esa manera voy presentando la guía que he elaborado. Después tengo una introducción, como también nos piden dentro de la estructura. La introducción de mi guía, ¿no? De que hablando un poquito sobre lo que es el modelo, siempre la educación inclusiva, las necesidades de los estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? El tema, por ejemplo, del reducido vocabulario con el que cuentan, un poco dando a conocer, ¿no? Por qué se ha elaborado también y con qué objetivo también se está trabajando esta guía. Ya en la parte de la introducción. Después ya hago la introducción a las estrategias de análisis de palabras en el SBI en castellano. Bueno, aquí un poquito explico qué son las estrategias, porque en cada documento tiene que saber, ¿no? Tenemos que decir qué son las estrategias de análisis de palabras. Entonces doy a conocer el concepto, una definición de lo que son estrategias de palabras, ¿no? Y como les decía ya, las estrategias de análisis de palabras constituyen una secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente que se inicia con la prelectura de un texto o palabra seguido de la lectura. Entonces, un poquito de la definición de lo que son las estrategias, de lo que trata mi guía didáctica, ¿ya? ¿Qué las características de las estrategias de análisis, ¿no? Un poco para que el lector o otro docente, otro profesor que lo lea, pueda un poco interiorizarse también de qué trata esta guía didáctica, esta guía de estrategias metodológicas, ¿ya? Entonces, aspectos metodológicos que para desarrollar las estrategias metodológicas están el objetivo, en los contenidos, los recursos, el tiempo, los participantes, el procedimiento, la evaluación, ¿ya? Bueno, ustedes van a ver acá en esta guía que yo he elaborado,
que de repente no está, digamos, si bien la he sacado de un plan de desarrollo curricular, pero yo lo he hecho lo he hecho más didáctico, ¿ya? Lo he hecho más como una guía que pueda ser aplicado, como decía en la presentación, perdón, puede ser aplicado por padres incluso, o por otras personas afines a la educación. Entonces, a cada actividad que yo he ido realizando, que he ido trabajando con los PDCs, con los niños, con los planes de desarrollo curricular, le he asignado un título, ¿ya? Por ejemplo, conocemos a los miembros de mi familia. Yo he trabajado el tema de la familia en la comunidad, he trabajado esta temática con los niños en la clase, pero ya para la guía ya le he cambiado el nombre, le he puesto conocemos, o sea que tiene que ser un nombre más didáctico, más lúdico para que también pueda ser trabajado, ¿no? Desde ese punto de vista. Conocemos a los miembros de la familia. Entonces, en esta actividad, en esta estrategia, porque la estoy presentando aquí ya como estrategia, no como plan, lo estoy presentando como estrategia, un poco doy una introducción breve de lo que es el tema de la familia, ¿no? Todos los niños y niñas sordos, a pesar de su discapacidad, deben conocer qué es la familia, por quiénes está conformado. Esto les permitirá consolidar su identidad familiar también. Entonces, eso un poquito para introducir a esta estrategia metodológica. Entonces, mi estrategia tiene un objetivo, tiene los materiales que voy a utilizar en mi estrategia, la consigna que voy a darle a mi estudiante, la consigna que les voy a dar, el procedimiento que voy a realizar para aplicar la estrategia y la evaluación, ¿no? Entonces, estos elementos curriculares tiene esta mi estrategia. Y acá más abajo van a ver, por ejemplo, también tiene el tiempo y los participantes. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes ven, en esta estrategia voy a utilizar, mi objetivo va a ser identificar a los miembros de la familia. Entonces, para esta estrategia, como les decía, he utilizado 2 o 3 materiales, ¿ya? Que no les he colocado todos aquí en la guía, solamente algunos, ¿no? Por ejemplo, esto de trabajar igual, en todas las actividades, en todas las estrategias he trabajado con fichas, ¿ya? Fichas donde está la seña, está la imagen y está la palabra. Entonces, acá, por ejemplo, vemos las fichas de los miembros de la familia, ¿no? Esto de manera individual yo he ido trabajando con los niños, por ejemplo, el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el abuelo, la abuela. Entonces, paralelamente que ellos iban identificando los nombres de los miembros de su familia, ellos iban aprendiendo el significado de papá, de mamá, de tío y la seña. Entonces, este es el material que he utilizado para esta estrategia. ¿Ya? Las fichas de seña, nombre e imagen. La ruleta familiar es otra estrategia que me ha ayudado a trabajar el tema de la familia, ¿ya? El tema de la familia es otra estrategia, la ruleta familiar. Entonces también le he puesto una introducción, le he puesto un objetivo, le he puesto los materiales que voy a utilizar, el procedimiento, la consigna, y el material. Este era mi material para trabajar la ruleta familiar. Acá también está, esta ruleta está conformado por los miembros de la familia. Entonces, si en esta actividad no han podido consolidar este aprendizaje, en esta sí, ya iban consolidando su aprendizaje, ¿no? Ya iban manejando mejor la seña, ya iban comprendiendo mejor el significado de lo que es papá, mamá, familia. Entonces, con este otro material, también he ido fortaleciendo lo que es sus aprendizajes sobre este tema de la familia. Aquí tengo otra estrategia para ese mismo tema de la familia, ¿ya? Que es la tabla de roles y funciones de la familia. Entonces, de la misma manera, he ido asignándole el objetivo con este material, el procedimiento, la evaluación, los materiales, y es otro material que me ha ido a reforzar, el tema de la familia. Entonces, de esa manera yo he ido armando mi guía estrategia con diferentes estrategias, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo fichas asociativas de palabras y señas. Entonces, por ejemplo, con estas fichas, he logrado que los niños también vayan asociando palabras, seña, imagen, y vayan conociendo la seña, vayan conociendo la imagen, y lo más importante, vayan escribiendo, ¿ya? Lo más importante,
que ellos escriban oraciones con estas palabras. Entonces, en cada estrategia que yo iba aplicando, los niños iban aprendiendo, por decir, en la primera clase han aprendido todo lo que es familia, en la segunda clase han aprendido verbos, entonces ya en una tercera clase yo les pedía que escriban oraciones donde incorporen el tema de la familia, donde incorporen el tema de los verbos, donde incorporen el tema de los saludos, donde incorporen el tema de los sinónimos, antónimos. Entonces, de esa manera, procesualmente, ellos iban adquiriendo sus aprendizajes, ¿ya? Y lo iban demostrando también. Entonces, por ejemplo, aprendemos nombres propios de la familia, que era otra estrategia, ¿no? Que tiene la misma estructura en cada estrategia, el álbum familiar. Ahí vemos, por ejemplo, ellos han ido elaborando sus propios materiales. Hemos elaborado, por ejemplo, un árbol familiar como una estrategia de aprendizaje, también una estrategia didáctica, donde ellos en este álbum, aparte de aprender las señas de familia, ellos han ido aprendiendo los nombres de todos los miembros de su familia. ¿Y cómo ha sido eso? Los han traído las fotografías de su papá, de su mamá, de su abuelito, incluso de su mascota. Entonces, ellos han ido aprendiendo todos los nombres, cosa que antes ellos no sabían, ni qué se llamaba la mamá, ni qué se llamaba el papá. Entonces, de esa manera hemos ido trabajando con esta estrategia, ¿ya? Otro tema que he trabajado son el tema de los opuestos, ¿ya? Palabras opuestas con los niños. Entonces, de la misma manera, el material, como les digo, estimados colegas, es muy importante el material que vayamos a brindarle, porque a partir de eso ellos se van motivando, van manipulando el material, lo cual les permite conocer, observar, practicar de manera individual, ¿ya? Entonces aquí siempre con las señas oficiales que se manejan. Yo no les puedo dar otras señas que yo me invente, ¿no? Sino que las señas oficiales que como personas sordas tienen derecho a acceder a esa su lengua, a su comunicación. Entonces, muchas veces, muchos niños, por ejemplo, han sido, en este aspecto, han sido privados de poder acceder, por ejemplo, a un módulo 1, un módulo 2. Muchos de los sordos, por ejemplo, no han podido cursar los módulos 1, 2, entonces algunos tenían un conocimiento muy básico de lo que es su lengua, de lo que es la LSB, pero al brindarles este material con lo que es la lengua de señas boliviana, con las palabras, los contenidos de la lengua de señas boliviana, entonces ellos han ido adquiriendo, también han ido perfeccionando su misma lengua, han ido perfeccionando su mismo movimiento, su misma expresión, entonces ha sido muy enriquecedor trabajar con las fichas. Personalmente, para mí, trabajar con fichas ha sido muy fructífero porque he visto que se ha logrado buenos aprendizajes en los niños, ¿ya? El juego de opuestos, por ejemplo, aquí tengo juego de opuestos donde también ellos han ido trabajando, ¿no? Por ejemplo, bueno, malo, y ustedes se dan cuenta con todo lo que se ha ido trabajando con los niños, ellos ya eran capaces de escribir, ¿no? Entonces yo les decía, mi mamá, mi abuelita es buena, o sea, a mi abuelita le gusta jugar, no sé, así, palabras, oraciones ya más larguitas, más largas, donde se vayan incorporando los diferentes contenidos. Entonces, de esa manera he ido trabajando con los niños y de esa manera he ido produciendo lo que es la guía didáctica, ¿ya? Mi guía todavía no estaba en ese entonces completa, ¿no? Yo tengo ya tengo la impresa, he hecho imprimir mi guía. En la guía impresa no he podido recuperarla porque se ha perdido, entonces lo que es parte de la guía nomás les estoy compartiendo en cuanto a las estrategias que yo he ido aplicando con niños sordos, ¿ya? Empezábamos, les vuelvo a recalcar, lo más importante es motivarles en el momento de la práctica. Siempre en su guía tienen que estar los 4 momentos visibles, ya no puede estar solamente el momento de la teoría. Yo he visto guías que solamente la parte teórica colocan, no todo lo que es, si estamos hablando, por ejemplo, de las plantas o del cuerpo humano, todo lo referente, ¿qué es el cuerpo humano? ¿Por cuántas partes está dividido? Está bien, eso es como referente teórico, como apoyo teórico está bien para los niños, para que ellos conozcan, también puedan analizar esa información, pero lo más importante es en el momento de la práctica, ¿no? Que tengan esa
esa cercanía de poder practicar lo que son las señas, lo que son las palabras, lo que son, que puedan identificar incluso las imágenes, el significado. Entonces, a partir de eso, ustedes van elaborando, van aplicando diferentes materiales. Y en la guía tienen que estar los 4 momentos metodológicos. Tienen que estar la práctica, tiene que estar la teoría, tiene que estar la valoración y la producción. Entonces, para cada momento, ustedes tendrán que aplicar un material u otro material, que eso va a favorecer bastante. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, estamos a 1 minuto. Van a volver a ingresar, por favor, si se va a cortar y vuelven a ingresar, ¿ya? Entonces, esa es la guía que yo he ido trabajando. Por un lado, eso les voy a mostrar ya. Y aquí tengo la guía, ¿no? Que yo lo he impreso como un producto de mi experiencia de trabajo con los niños. Bueno, esta guía me ha servido bastante y tengo como recuerdo que todavía me sirve mucho, ¿no? Ha sido una base para poder trabajar también con otras personas sordas. Entonces, a partir de esta guía yo he ido comprendiendo cuál es la necesidad de los estudiantes sordos, especialmente de los niños sordos, que ellos necesitan, los materiales, la parte de la didáctica también que